Hola, bienvenido nuevamente a Bloom IT. En este video veremos cómo se relacionan los objetos y cooperan entre ellos. Trataremos dos tipos de relaciones entre objetos, la colaboración y la herencia. La colaboración entre objetos es cuando dentro de una clase definimos un atributo o una variable de otra clase, entonces decimos que esta segunda clase colabora con la primera. Es importante poder separar en diferentes clases las diferentes acciones que uno desea llevar a cabo con el sistema para simplificar las acciones de cada una de las clases. Se utiliza el concepto de divide y vencerás. Simplemente, siempre es más sencillo abordar múltiples problemas simples a un problema complejo. Para ello es que se utiliza la colaboración entre objetos de diferentes o la misma clase en alguna ocasión en particular. La herencia significa que a partir de una clase se pueden crear nuevas clases, que tendrá todos los atributos y los métodos de su superclase o clase padre. Y además se le podrán añadir otros atributos y métodos propios, como así también redefinir métodos de ser necesarios. La herencia es la técnica de reutilización por excelencia, ya que permite reutilizar código para similitud de comportamientos. Para implementar herencia en PHP se utiliza la palabra reservada extends. Una clase solo puede heredar de una clase a la vez. No existe la herencia múltiple en PHP. Pasando a la práctica de lo visto, veamos nuestro UML que ya hemos visto anteriormente, donde tenemos una clase producto y una clase de categoría. En este caso tiene una relación de colaboración, producto, en realidad categoría con producto, ya que producto tiene una categoría. Si vemos acá, vemos que el atributo categoría es un objeto de tipo categoría. ¿Cómo implementamos esto en PHP? Bueno, nosotros acá en nuestra clase categoría, que ya he armado, pasaremos a describirla. Pusimos nuestros atributos, ID, descripción, estado, sus setter y getter correspondientes, el constructor con sus respectivos atributos que son seteados en su momento, y acá aparece algo nuevo, un nuevo método mágico que es toString, que lo que hace es que cuando referencias un objeto te devuelva una descripción de este. Ya veremos cómo funciona esto. Por otro lado tenemos nuestra clase producto con sus atributos, ID, descripción, código, costo, mano de obra, precio, peso, stock, estado y categoría. Acá es donde tenemos nuestro tema. Categoría. Categoría, si vemos en el setter y getter, está casteado a la clase categoría. Es decir, cuando nosotros hacemos un set de categoría, nuestro método setCategoría está esperando un objeto de tipo categoría. ¿Cómo funciona esto? En el constructor, cuando generemos un nuevo objeto de tipo producto, acá va a estar esperando una categoría que se va a asignar al atributo categoría de este objeto. Este también tiene un método mágico llamado toString, donde devuelve el código concatenado con la descripción. Bueno, a todo esto, ¿cómo mostramos la colaboración entre objetos? Escribamos un poco de código para mostrarlos. Primero generaremos un objeto de clase categoría. Previamente de haberle incluido la categoría del producto dentro de nuestro index.php. Entonces nuestro objeto categoría 1 va a ser de tipo categoría. Va a tener en el constructor los siguientes atributos: el ID 1, la categoría 1 van a ser anillos, y va a estar activo inicialmente. Allá tenemos nuestro primer objeto tipo categoría. Vamos a crear nuestro producto.
Tenemos nuestro producto 1, que es de tipo producto, ya nos sugiere el constructor, el mismo NetBeans, y nos sugiere que utilicemos el objeto que acabamos de crear, que es categoría 1, que es de tipo categoría, ya que el constructor de producto, como vemos acá, está esperando un objeto de tipo categoría. Bueno, en este caso tenemos que cambiar nuestras variables del constructor por valores para la instancia que estamos generando. Entonces, nuestro producto 1 le vamos a definir el ID con 1, la descripción con anillo de plata, por ejemplo, el código, llamaremoslo AAA, 111, el costo se lo ponemos en 50, el peso 2 gramos, y en stock tenemos un anillo, y va a pertenecer a la categoría 1 que creamos anteriormente. Ahora veamos cómo en una impresión por pantalla cómo colaboran estos dos objetos. Vamos a intentar mostrar las características tanto del producto como de a qué categoría pertenece. Para ello, imprimimos de esta siguiente manera. Utilizamos los beneficios del toString, del método mágico toString, sin hacer mención a ningún método. Al no invocar ningún método, la misma clase va a ejecutar el método toString. Y mostramos la categoría del producto. Para ello nos basamos en el get categoría, y también vamos a utilizar el método mágico toString, pero ahora de la clase categoría. A ver, se entiende que producto get categoría devuelve un objeto de tipo categoría, y al no invocar ningún tipo de método, automáticamente se trae el toString, que el toString de categoría, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve la descripción. Terminamos con un BR y veremos qué ejecuta este código. Tiene un error porque estoy utilizando producto y no producto 1. Volvemos a ejecutar y ahí tenemos el producto AAA 111, anillo de plata, tiene la categoría anillos. Separamos un poquito acá, así se ve mejor. Ahí se separó. Entonces, como vemos, está tomando la descripción, digamos, el código del producto y la descripción del producto, que está definido en el toString de la clase producto, y a su vez está tomando la categoría que está definida en el toString de descripción, pero en base siempre al objeto producto. En ningún momento invocamos directamente al objeto categoría. Entonces podemos decir que categoría colabora con producto devolviéndole la descripción de la categoría a la que pertenece. Ahora, en cuanto a la relación de herencia, vamos a utilizar las clases de usuario y persona para mostrar cómo trabaja esto. Podemos decir que un usuario es una persona. Por lo tanto, podríamos decir que un usuario puede extender los atributos y métodos de una persona. Para implementar esto, vamos a persona,
Ya vimos la clase armada con su constructor y sus métodos. Y en usuario tenemos la palabra reservada extend, que hace que extienda de persona, por lo cual ya tenemos incluido dentro de usuario todos los atributos y métodos de persona, además de los propios. Los propios son los que tenemos definidos acá, que son ID, login, clave, perfil y estado. Y además tenemos todos los de persona, que son también su propio ID, nombre, apellido, email y estado también propio de persona. Por lo tanto, para poder implementar el constructor de usuario, debemos utilizar el constructor de persona. Es lo correcto, es la manera correcta de implementarlo. Y como el constructor de persona requiere el ID, nombre, apellido y email, entonces el constructor de usuario también va a necesitar que le pasen el ID, nombre, apellido y email, por lo menos. Además, se le podrían ya haber agregado algún tipo de atributo propio de su clase. Veamos cómo funciona esto. Vamos a descomentar este código que teníamos por acá y comentaremos el de abajo, que es el que utilizamos recientemente. Entonces, ya habiendo definido la inclusión de persona y usuario, definimos una persona 1 con sus atributos, la persona 2, otro objeto, persona 2. Utilizamos de persona 1 un método que es el getNombreCompleto, que lo que hace es traer el nombre concatenado con el apellido, con un espacio intermedio. Y de persona 1 también tenemos el email. Lo mismo hacemos con la persona 2. Ahora, dijimos que usuario extiende de persona, y para crearlo necesita los mismos parámetros que el de persona. Entonces, hacemos para tener un usuario, un objeto de tipo usuario, hacemos un new usuario con los atributos, por ejemplo 3, Juan, Pérez y el email, y le seteamos, ya que el constructor no lo tiene incluido el login, le seteamos un login. Luego pedimos que imprima el login. Veamos qué hace esto para luego avanzar. Bueno, acá vemos cómo imprimimos nombre y apellido de la persona 1 y el email, el nombre y apellido de la persona 2 y su email, y imprimimos el login, el imprimir login, que es propio de usuario, un método propio de usuario, que lo que hace es imprimir el login, que es lo que le seteamos, acá seteamos el login, y lo concatena con el apellido. Vamos a darle un espacio para que se note un poco más. Lo ejecutamos de nuevo y ahí tenemos el login concatenado con el apellido. Ahora, ¿para qué sirve la herencia? Suponete que tenemos el usuario 1 y necesito saber cuál es el nombre de este usuario 1. Pero en realidad, como vimos, el nombre pertenece a la clase persona y no usuario. Pero como usuario extiende de persona, lo tenemos disponible. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un getNombreCompleto. Entonces, utilicemos este método para imprimir en pantalla. Le damos un poco de formato a la impresión. Y vemos que nos imprime esto. Claramente nos está imprimiendo el nombre y apellido del usuario que pedimos. Entonces, a pesar de no tener un método nombre completo dentro de la clase usuario, al ser herencia de persona, al heredar de persona ese método, lo puede utilizar. Y esta es la base de la reutilización de código dentro de objetos.